Hola a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Obsidian. Se ha actualizado un poco en las últimas horas con diversos rumores, con diversas informaciones. Se ha actualizado un poco la hoja de ruta, la hoja de trabajo de Obsidian. Pero bueno, antes de nada, como siempre, recordaros que podéis dar like, suscribiros, dejar vuestro comentario, incluso haceros miembros, que tenemos un grupo de Telegram con muy buena onda, muy buena gente. Podéis hacer miembros por un módico precio y ayudar un montón, pero si no aún así, suscribiros, like, comentario, que os leo siempre y me encanta saber de vosotros, chicos. Lo dicho, como sabéis, os voy a dejar en la descripción del vídeo el Inside Xbox Game Studios de Obsidian, en el que comentaba un poco la historia, cómo está trabajando el estudio, cómo está funcionando, y bueno, para que sepáis un poco, porque al fin y al cabo la información que va a traer este vídeo va complementaria a lo que ya comenté en ese vídeo previamente, así que os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto, porque me parece que dentro de la serie de Xbox Game, de Inside Xbox Game Studios es uno de los vídeos que a mí más me ha gustado personalmente, así que si queréis y os apetece podéis verlo y me comentáis también por aquí tras ver los dos vídeos si tenéis el suficiente tiempo y ganas de ver estos vídeos, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos a hablar de Obsidian, vamos a hablar de la artillería que tiene preparada Obsidian, como bien pone en el título del vídeo. Así que vamos al lío, vamos para adelante, chicos. Como ya he comentado, Obsidian es un estudio muy importante dentro de los RPG. Como sabéis, ha apoyado diversos estudios dentro de la poca vida que lleva en Xbox, que lleva unos 2-3 años. Y bueno, ya ha apoyado, por ejemplo, en Chile en el tema de Wasteland 3, en la mecánica de diálogos. Como sabéis, utilizó la mecánica de The Outer Worlds. Así que es un estudio que en el tema diálogos, en el tema elementos RPG, muy pocos estudios en el mundo, por no decir casi ninguno, les tose. Y gracias a Dios y por suerte, Phil Spencer realizó una buena acción y los trajo a casa. Y yo estoy súper contento y súper orgulloso. Entonces, dicho esto, chicos, vamos a ver un poquito. Como sabéis, Obsidian, ya comenté en el vídeo anterior, lo que tenemos pensado más o menos es que esté trabajando en torno a los 5 proyectos. Es decir, es un equipo muy grande, como sabéis, entre los 200-250 trabajadores. Creo que actualmente en nómina hay unos 230 trabajadores y busca tener los 250 trabajadores. Es la idea porque hay 20, supuestamente hay 230 empleados a día de hoy en Obsidian y hay 20 ofertas de empleo abiertas para formar parte del equipo dirigido por Fergus Urquhart, que es que lo habéis visto por aquí por el vídeo. Fergus Urquhart es el director, el jefe del estudio, es el Matt Booty, pero de Obsidian simplemente. Entonces, dicho esto, chicos, como digo, 230 empleados con objeto de hacer 250 empleados para hacer más proyectos y ser, ya os digo, 5 proyectos es lo que tiene a día de hoy Obsidian, y no sé si pretenden abrirse a alguno más. Como sabéis, esta semana hemos tenido una entrevista a Carrie Patel, en la que esta chica, que curiosamente pude comentar ciertas cosas con ella por MD hace ya un mes o más. Y curiosamente estudió en mi ciudad, en Granada, y hablamos por ahí un rato y la verdad, muy buena chica. Sinceramente obviamente no me soltó ningún tipo de información privilegiada, pero bueno, la verdad muy bien. Me parece una persona que ha hecho un gran trabajo en Outer Worlds y ha dicho, como ya dijo en esta entrevista, que está trabajando en un proyecto sin anunciar, y ese proyecto sin anunciar, si nos vamos a la lógica, será The Outer Worlds 2, que será Carrie Patel dirigiendo el título junto con Leonard Boyarsky y Tim Kaine. Ya los mencioné, el Inside Xbox Game Studios, y parece que según se habla, el equipo debería tener unos 60, 80, 100 trabajadores para realizar Outer Worlds, aunque no es el proyecto principal, está en preproducción. Y bueno, el equipo del juego no es exactamente el equipo que tuvo el último DLC, como sabéis, también lo habéis visto en el vídeo. Megan Starks fue la que dirigió el DLC de Outer Worlds, y dentro del equipo que había previamente en Outer Worlds 1 se dividió en diferentes proyectos, siendo el objeto principal llegar a un Outer Worlds 2. Como digo, la preproducción empezó en 2018-2019, poco después de lanzarse el juego, así que es un proyecto que le queda bastante tiempo, pero bueno, sabemos que Carrie Patel junto con Kaine y Boyarsky están trabajando en esto, así que un saludo a Carrie Patel si nos estás viendo, que ha sido paisana mía durante un corto periodo de tiempo. Dicho esto, como sabéis, Grounded, Adam Brennecke, 15 desarrolladores con Adam Brennecke. El desarrollo comenzó en agosto-septiembre de 2018. Actualmente la idea es que salga a lo largo de este año el juego. Más concretamente, yo calculo, teniendo en cuenta que acaba de salir la versión 0.9, creo que el juego debería estar listo para antes de agosto-septiembre. Debería estar en las consolas ya la versión 1.0 y definitiva, que confirmaría el lanzamiento definitivo de este juego, ¿ok? Entonces, teniendo claro ya tenemos el juego de Carrie Patel, paisana,
y el juego de Adam Brennecke, Grounded, que debería salir en los próximos meses. Son 10-15 personas en torno al equipo. O sea que la idea principal con este juego, con Grounded, es que yo creo que estos 10-15 no sé si seguirán creando nuevos proyectos más experimentales, más tal. Obviamente seguirán dándole apoyo a Grounded, ya que es un juego al final, entre comillas, como servicio, como plataforma, cooperativo, online, que se nutre mucho de este tipo de juegos, se nutre mucho de contenido actualizable, así que veo realista que sigan trabajando en él, en plan sigan actualizándole y que este equipo no migre, estos desarrolladores no migren de una manera tan temprana a otros proyectos, ¿ok? Perdón, es que estoy malo, ya sabéis, chicos, perdonadme que estoy malo. Así que el vídeo no va a ser de la mejor calidad posible, al menos en mi voz y toses, se me raca la garganta, etcétera. Y aparte el editor ahora mismo no lo tengo disponible, así que intentaré grabarlo todo de seguido, así que disculpar si no es la calidad dentro de que no soy el genio de la calidad de los vídeos, pero perdonad si no es la calidad más deseada, pero ya os digo, Vamos a hablar de Chris Parker, ya sabéis, Abowed, desarrollo comenzado también sobre septiembre de 2018. Hay un equipo, probablemente alrededor de 150 personas trabajando en él, como sabéis, Abowed. Yo personalmente ya he dicho la apuesta un millón de veces respecto a las diversas informaciones que manejo, que deberíamos verlo en acción este 3. El primer tráiler fue CGI, este 3 deberíamos verlo en movimiento de verdad. Es Abowed, para que lo entendáis, los que todavía anden un poco perdidos, Abowed es el Skyrim en el mundo de Pillars of Eternity. Era el sueño de Chris Parker, necesitaban financiación, necesitaban un proyecto atractivo, necesitaban a alguien que les diese la pasta. Microsoft es el jefe de esto, Microsoft es el que ha puesto la pasta, y ya lo han dicho los desarrolladores por activa y por pasiva de Obsidian. Yo lo he hablado en mis propios vídeos, que qué mejor que estar en el paraguas de Microsoft, no tener esa presión de buscar financiación externa, la tienen en casa, y sinceramente Parker está haciendo lo que quiere, Patel, que ya lo he mencionado, también está haciendo lo que quiere, y Brennecke está haciendo lo que quiere. Dicho esto, Abowed, lo dicho, E3 de 2021 deberíamos verlo en acción. El Skyrim de Pillars calculo que debería salir relativamente pronto, finales de 2022 o principios de 2023, teniendo en cuenta que para ser un gran juego título RPG se ahorran muchas cosas en el tema de lo que viene siendo el lore. El lore está creado, no tienen que comerse la cabeza con el lore. Para juegos de este tamaño necesitas crear un lore muy importante, muy imponente, y con Abowed ya existe ese lore, así que en ese aspecto confianza total, confío en Chris Parker y su equipo, confío en Obsidian, ya sabéis, uno de mis estudios top de Xbox M Studios. Abowed va a ser un juegazo y Abowed lo tendremos más pronto que tarde, ¿vale? Dicho esto, vamos al proyecto que a mí personalmente más me ilusiona, más me llama la atención, que es Josh Sawyer. Josh Sawyer, como sabéis, redactor jefe de narrativa de mi RPG favorito de mi vida, Fallout New Vegas. Como sabéis, va a ser un proyecto pequeño, unos 10-15 desarrolladores también se maneja que estén trabajando en este Project Missouri, que es lo de Josh Sawyer, que había muchos rumores. Carrie Patel confirmó el otro día que Josh Sawyer estaba creando un juego, es algo real. Josh Sawyer está dirigiendo este proyecto. Y bueno, como sabéis, pues eso, es el director de diseño del estudio Obsidian, es una cabeza muy importante de Obsidian, y está dirigiendo pues su niña bonita, su juego especial, lo que quería hacer durante mucho tiempo, un proyecto pequeñito, un RPG conversacional. Ya lo dijo en 2016, cuando todavía no estaban dentro del paraguas de Xbox. Dijo estas declaraciones, que las tengo aquí, rescatadas de Crovile. Mi intención es que el próximo proyecto que dirija sea un juego de rol histórico. Es algo con lo que he estado hablando con Fergus. Fergus es el director, Fergus Urquhart. Estoy hablando con Fergus de vez en cuando durante el último año y él me ha apoyado. Cuando digo RPG histórico me refiero a algo ambientado en la historia de la Tierra, incluso con variaciones fantásticas como Darklands o Ars Magica. ¿Qué juego es Darklands? ¿Qué juego es Ars Magica? Pues Darklands es un juego muy antiguo, ya os digo, de la época de MS2, que se desarrollaba precisamente en el Sacro Imperio romano-germánico durante el siglo XV, si mal no recuerdo. Y es eso, es un juego que presenta mucho rigor histórico dentro de que tiene elementos sobrenaturales, pero es lo que quiere. También, según se habla, sería un RPG no violento, creando unas líneas del diálogo nunca antes vistas, parecidas al nivel de Disco Elysium, que es algo bestial. Los que hayáis podido jugarlo en PlayStation, os envidia muchísimo. Yo estoy esperando su lanzamiento en Xbox, pero va a ser un juego más del estilo Disco Elysium, RPG no violento, centrado en el diálogo.
y en la conversación. Va a ser lo importante de este proyecto de Josh Sawyer. Va a ser una nueva IP según se habla y bueno, lleva supuestamente también 1 o 2 años en desarrollo, no lleva mucho más, pero las ganas que tengo de ver a este hombre que está viendo en pantalla, Josh Sawyer, sacando su propio juego en Obsidian bajo el sello de Xbox, suficiente para mí. Dicho esto, último proyecto del que quiero hablar hoy, Brandon Adler. Ya hemos hablado cuántas vueltas le hemos dado a Adler, cuántas vueltas le vamos a dar. Brandon Adler también tiene un equipo pequeño, según se habla, entre unos 15 o 20 desarrolladores, y él mismo lo dice, que en sus perfiles tanto de las diferentes redes sociales, que está trabajando en un proyecto sin anunciar, así que no es ningún secreto. El desarrollo debería haber empezado, como bien dicen, después de terminar el DLC de Pillars of Eternity 2, o realmente a principios de 2019, cosa así, sería la idea principal. Y bueno, se habla de que podría ser cualquier cosa. Yo ya hice mis especulaciones, yo ya hice mis cábalas, mi teoría, que eso se hizo casi viral. Salió mi teoría en Resetera, salió en Xboxera, la mencionó diferente gente, que el tema de Conker, ya sabéis, lo dejaré también en los comentarios, en la descripción del vídeo, mi hilo de Conker, porque es la teoría. En la práctica, lo fácil que es pensar que lo más probable es que estén trabajando en un juego de rol, probablemente incluso Pillars of Eternity 3. Eso es lo que dice la lógica. Lo que dice mi teoría es que puede llegar a ser Conker. Aún así, esperemos y veremos. Con Microsoft, como siempre digo, las sorpresas están a la orden del día. Entonces, dicho esto, tenemos 5 proyectos. Carry Battle, que fue el último en confirmarse. The Outer Worlds 2, lo especulábamos en el vídeo de Inside Xbox Game Studio, lo confirmamos. Carry Battle junto con Kane y Boyarsky están trabajando en The Outer Worlds 2. Empezaron la preproducción en 2019. Tenemos el proyecto de... Lo diré, no me sale el nombre ahora. El proyecto de Adam Brennecke, Grounded, 15 desarrolladores, saldría a final de año. Perfecto. Bueno, a final de año no, mediado de año. Yo espero que Grounded salga este verano, porque si no, chicos, mala pinta. Chris Parker, lo dije, lo que quería decir. Abowed, 150 trabajadores. Josh Sawyer, 10, 15 trabajadores también. Y luego pues tenemos esto. Brandon Adler. Conker, please. Ojalá sea Conker. Es una de las IPs, por no decir la que más me gustaría que volviese, sin ningún tipo de duda, de viejas IPs de Xbox, de las que no están ya anunciadas, obviamente. Y bueno, es lo que digo, 5 proyectos diferentes, 3 más pequeños, como es el de Grounded, el de Sawyer y el de Adler, uno de tamaño mediano, como sería The Outer Worlds 2. Y precisamente porque la gente de Abowed ahora mismo es la que reúne el grueso del estudio, supongo que cuando acaben Abowed moverán ese grueso del estudio a The Outer Worlds. Al fin y al cabo, las dos grandes producciones AAA de Obsidian creo que van a ser a medio largo plazo, van a ser esto, Abowed y Outer Worlds 2, con pequeños proyectos, como bien os menciono, de Josh Sawyer y de Brandon Adler. Y según se habla ya, si es cierto que a lo mejor sean 4 proyectos y que Adler esté codirigiendo algún tipo de proyecto de los mencionados anteriormente. Yo sigo pensando que Adler está en algo nuevo, dirigido por él y por alguien más, supongo. Obviamente no va a dirigir él solo. Pero bueno, como os digo, 230 trabajadores, pueden pasar a 250. Obsidian nos presenta una artillería para la generación que es bestial, y me parece de verdad muy interesante remarcarlo, me parece muy importante remarcar lo que nos va a aportar Obsidian en el tema RPG para Xbox. Me parece increíble cómo va a enriquecer el catálogo, y a todos los accionistas sin paga y etcétera, no os preocupéis por la sostenibilidad, porque ya os digo, todavía no he escuchado a nadie que haya participado, que participe en Xbox Game Pass, que hable de su no sostenibilidad, de su no rentabilidad económica. Así que no os preocupéis tanto y jugad más, chicos, es sencillo. No os preocupéis por la rentabilidad que tiene una macroempresa que es de las 3 más importantes del mundo, porque ellos no se van a preocupar por vuestra economía. Así que no os preocupéis vosotros por la suya, porque de verdad entiendo que tenéis mucha calidad, que queréis que no se arruinen, pero bueno, yo voy a seguir jugando al Game Pass, colaborando con que esta gente se siga arruinando y disfrutando de lo que es y será una generación apasionante, con gente como esta, como Obsidian, que con el cheque en blanco nos van a hacer disfrutar como enanos. Así que bueno, no tengo nada más que decir, chicos. Estoy hoy de verdad completamente, perdonadme que estoy hoy completamente tonto, estoy malísimo, estoy atontado. Pero bueno, lo dicho, gracias siempre por el apoyo, like, suscribiros, comentarios, lo de siempre. Stay sexy, haceros miembros también, por supuesto. Stay sexy, chicos. Hasta la próxima, adiós.